En la primavera de 1899, apenas 4 meses después de que un humilde monje fuera sepultado en un cementerio de montaña en el Líbano, ocurrió un hallazgo que desconcertó incluso a quienes estaban acostumbrados a convivir con la muerte. Cuando varios hombres abrieron la tumba para trasladar los restos, esperaban encontrar el proceso natural de descomposición. Sin embargo, lo que apareció ante sus ojos parecía desafiar toda lógica. El cuerpo conservaba una flexibilidad inesperada. La piel mantenía un aspecto sorprendentemente intacto y el rostro seguía reflejando la serenidad con la que había exhalado su último aliento. No había ataúd, ni embalsamamiento, ni ninguna técnica que pudiera justificar semejante estado tras tantos meses bajo una tierra húmeda. Pero aquello no era lo único extraordinario. El terreno alrededor del cadáver estaba impregnado por un líquido rojizo que no correspondía al agua filtrada ni a los fluidos habituales de la descomposición. Desprendía un olor tenue, difícil de describir, que ninguno de los presentes supo identificar. La noticia se propagó rápidamente y médicos de distintas localidades acudieron para examinar el fenómeno. Tras revisar cuidadosamente el cuerpo, redactaron informes detallados, pero ninguno logró ofrecer una explicación científica concluyente. Lo más desconcertante era que aquel líquido continuó brotando durante décadas, alimentando un misterio que jamás dejó de despertar preguntas. El hombre al centro de esta historia era Charbel Makhlouf, un monje y ermitaño maronita nacido entre las montañas del norte del Líbano. Durante los últimos 23 años de su existencia, eligió vivir completamente aislado, en una diminuta celda de piedra situada a unos 1.400 metros sobre el nivel del mar, desde donde solo se divisaban las montañas y el Mediterráneo a la distancia. Renunció a cualquier comodidad material y llevó una vida marcada por el silencio, la oración y el trabajo. Evitaba llamar la atención. Cuando abandonaba su celda, mantenía la mirada baja y ocultaba parcialmente su rostro bajo la capucha. Su mayor deseo era pasar desapercibido y que toda la gloria perteneciera únicamente a Dios. Décadas más tarde, en 1977, el Papa Pablo VI proclamó oficialmente santo a Charbel, convirtiéndolo en el primer monje maronita elevado a los altares por la Iglesia Universal. Desde entonces, el monasterio de Anaya recibe cada año a millones de peregrinos procedentes de distintas partes del mundo. No solo llegan cristianos, sino también musulmanes y personas de otras creencias que buscan consuelo después de haber agotado todas las alternativas médicas. Muchos acuden movidos por la esperanza. Otros simplemente desean comprender por qué la vida de un hombre tan silencioso sigue inspirando a generaciones enteras. Pero para entender el origen de esta historia, es necesario regresar a un pequeño pueblo suspendido entre las montañas. Bekaa Kafra era y continúa siendo la localidad habitada de forma permanente situada a mayor altitud del Líbano. En el siglo XIX permanecía prácticamente aislada del resto del país. No existían carreteras y el acceso solo era posible recorriendo durante horas senderos estrechos que en invierno quedaban cubiertos de hielo y en verano se convertían en caminos de roca suelta. Allí sobrevivía una comunidad maronita acostumbrada a enfrentar la pobreza, el aislamiento y las dificultades sin perder su fe. Fue en ese lugar donde, el 8 de mayo de 1828, nació un niño llamado Youssef Antoun Makhlouf. Era el menor de 5 hermanos y apenas tenía 3 años cuando perdió a su padre Antoun, un arriero que transportaba mercancías por las empinadas rutas de la montaña. Su muerte dejó a la familia en una situación muy difícil. Su madre, Brígida, asumió sola la responsabilidad del hogar trabajando en el tejido de seda, mientras mantenía una profunda vida de oración. Con el tiempo contrajo matrimonio con Ibrahim,
un diácono maronita que más adelante sería ordenado sacerdote, conforme a la antigua tradición de su iglesia. La infancia de Yusef transcurrió entre el trabajo y la fe. Desde muy pequeño cuidaba el ganado familiar, conduciendo los animales hasta los pastizales y permaneciendo durante horas completamente solo entre las montañas. Aquellos largos momentos de silencio transformaron poco a poco su carácter. Mientras otros niños buscaban juegos, él prefería retirarse a un rincón apartado, donde pudiera rezar sin interrupciones. Descubrió una pequeña cueva entre las rocas y colocó allí una sencilla imagen de la Virgen María, adornada con flores silvestres y una lámpara de aceite. Siempre que podía dejaba pastar a los animales y se refugiaba en aquel lugar para orar. Los habitantes del pueblo empezaron a observar que aquel muchacho era diferente. Con afecto, comenzaron a llamarlo en voz baja el pequeño santo de Bekaa Cafra. No era una burla ni una exageración. Simplemente percibían en él una serenidad poco común para alguien de su edad. Además, dos de sus tíos maternos, los padres Agustín y Daniel Chidiac, vivían como ermitaños en el antiguo monasterio de San Antonio de Coshaya, en el valle de Kadisha. Yusef recorría a pie un largo trayecto por las montañas para visitarlos una y otra vez, atraído por aquella vida de silencio y contemplación que despertaba en él una inquietud imposible de ignorar. Sin embargo, su familia imaginaba un destino completamente distinto. Su tío Tanús, encargado de los asuntos familiares tras la muerte de su padre, esperaba que aprendiera un oficio, formara un hogar y permaneciera en el pueblo junto a los suyos. Su madre compartía ese deseo, convencida de que una vida sencilla y estable era el mejor camino para él. Yusef escuchaba cada uno de esos planes con respeto, pero en el fondo de su corazón comenzaba a crecer una vocación que terminaría cambiando para siempre no solo su propia vida, sino también la historia espiritual del Líbano. Yusef nunca discutió con su familia, ni intentó convencerla de que su camino era diferente. Guardó silencio durante años, esperando el momento oportuno. Cuando cumplió 23 años, tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y también el de quienes habían depositado en él tantos sueños. Lo más sorprendente no fue que eligiera el monasterio, pues muchos hombres lo habían hecho antes a lo largo de la historia cristiana, sino la forma en que partió, sin despedidas, sin explicaciones y sin volver la vista atrás. Al amanecer de un día de 1851, antes de que el resto de la casa despertara, preparó un pequeño equipaje con lo indispensable y abandonó silenciosamente su hogar en Bekaa Cafra. No dejó cartas ni mensajes. No quiso despertar a su madre Brígida ni enfrentar a su tío Tanús, quien durante años había organizado el futuro del joven con la esperanza de verlo formar una familia y permanecer en el pueblo. Simplemente emprendió el descenso por los senderos de la montaña con un destino claro en el corazón. El monasterio de Nuestra Señora de Maifuk se encontraba a una larga jornada de camino. Yusef conocía bien aquella ruta porque la había recorrido muchas veces para visitar a sus tíos ermitaños en el valle de Kadisha. Sin embargo, esta vez el viaje tenía un significado completamente distinto. No iba como visitante. Había decidido entregar toda su vida a Dios y sabía que difícilmente regresaría. Cuando su ausencia fue descubierta, Tanous y Brígida salieron apresuradamente tras él. Finalmente lograron alcanzarlo en algún punto del camino montañoso. Los testimonios conservados no indican el lugar exacto, pero sí coinciden en que intentaron convencerlo de regresar. Su tío insistió con firmeza, recordándole las responsabilidades familiares
y todo el esfuerzo invertido en su educación y porvenir. Consideraba que abandonar aquel futuro era un error. Incluso algunas fuentes antiguas sugieren que amenazó con romper toda relación si persistía en su decisión, aunque las palabras exactas nunca fueron registradas. Yusef permaneció sereno durante toda la conversación. No respondió con reproches ni trató de justificar extensamente su vocación. Escuchó cada argumento con respeto. Entonces intervino su madre. Brígida tomó la mano de su hijo, según los relatos transmitidos por la tradición maronita, pronunció una frase que resumía toda su confianza y su dolor. Si no llegas a ser un buen religioso, vuelve conmigo. Después soltó lentamente su mano y lo dejó continuar su camino. Aquel instante sería la última vez que contemplaría el rostro de su hijo. Al llegar al monasterio de Nuestra Señora de Maifuk, fue recibido como postulante e inició el noviciado. Allí comenzó a adaptarse al exigente ritmo de la vida monástica maronita. Largas horas de oración, trabajo manual, obediencia y un profundo silencio que marcaba cada jornada desde antes del amanecer hasta la noche. Un año más tarde fue trasladado al monasterio de San Marón de Anaya, situado entre las montañas del distrito de Biblos. Aquel lugar terminaría convirtiéndose en el escenario principal de toda su misión espiritual. El 1 de noviembre de 1853 emitió sus primeros votos de pobreza, castidad y obediencia. Ese mismo día dejó atrás definitivamente el nombre de Yusef Makhlouf para adoptar el de Charbel, en honor a un antiguo mártir de Antioquía que, según la tradición cristiana, había entregado su vida por la fe durante las persecuciones del emperador Marco Aurelio en el siglo II. Para la espiritualidad maronita, aquel nombre simbolizaba una entrega absoluta a Dios y un compromiso inquebrantable con el Evangelio. Desde entonces ya no sería recordado como el joven pastor de Bekaa Kafra, sino como el hermano Charbel. Su formación sacerdotal continuó en el monasterio de los santos Cipriano y Justina, en Kfifan, uno de los principales centros de estudios de la orden libanesa maronita. Entre sus maestros se encontraba Nimatullah al-Jardini, un religioso de extraordinaria reputación por su vida espiritual que, muchos años después, también sería canonizado. Aunque no existen escritos que revelen conversaciones entre ambos, numerosos historiadores consideran que el ambiente de disciplina, estudio y contemplación vivido en Kufifan influyó profundamente en la personalidad del futuro santo. El 23 de julio de 1859 recibió la ordenación sacerdotal en Bekerke, sede del patriarcado maronita. Tenía 31 años. Poco después regresó al monasterio de Anaya, donde permanecería durante los siguientes 16 años. Desde el día en que abandonó su pueblo, jamás había vuelto a Bekaa Kafra, y tampoco lo haría después. Había elegido un camino definitivo del que no pensaba apartarse. Con el paso del tiempo, los demás monjes comenzaron a notar que Charbel no buscaba destacar en absolutamente nada. Mientras algunos religiosos eran conocidos por su elocuencia o por su capacidad para enseñar, él parecía esforzarse por desaparecer de cualquier reconocimiento humano. Caminaba siempre con la mirada fija en el suelo, ocultando gran parte de su rostro bajo la capucha del hábito. Varios compañeros declararían años más tarde que apenas podían describir sus facciones porque casi nunca lo habían visto levantar la vista. Tampoco hablaba más de lo necesario. Solo respondía cuando la obediencia lo exigía o cuando sus superiores le dirigían una pregunta directa. Quienes convivieron con él insistían en que no era un hombre distante ni frío. Por el contrario, transmitía una profunda paz en los escasos momentos en que conversaba. Para Charbel, el silencio no era simplemente la ausencia de palabras, sino una forma constante de oración.
una disciplina interior destinada a apartar toda distracción para concentrar el corazón únicamente en Dios. Para Charbel, las palabras solo tenían valor cuando eran verdaderamente necesarias. Todo lo demás le parecía una distracción. Del mismo modo que un artesano elimina los restos de madera para concentrarse en la obra principal, él apartaba las conversaciones inútiles para dedicar cada instante a aquello que consideraba esencial: su unión con Dios. En el centro de toda su jornada estaba la celebración de la Eucaristía, el momento alrededor del cual organizaba completamente su existencia. Cada día celebraba la Santa Misa alrededor de las 11 de la mañana, pero esa hora era el resultado de una preparación extraordinaria. Desde la medianoche permanecía de rodillas ante el Santísimo Sacramento, inmerso en una oración silenciosa que se prolongaba durante aproximadamente 11 horas. Los monjes que compartían el monasterio con él recordaban aquella inmovilidad absoluta como algo difícil de explicar. No parecía el esfuerzo de un hombre que luchaba contra el cansancio, sino la serenidad de alguien completamente absorbido por la contemplación. Después de la misa, tampoco abandonaba la capilla inmediatamente. Permanecía largas horas dando gracias en silencio hasta bien entrada la tarde. Su estilo de vida era extremadamente austero. Solo hacía una comida al día y aceptaba sin elegir aquello que quedaba después de que los demás religiosos hubieran comido: un poco de pan, verduras sencillas y agua. Bajo el hábito, llevaba un áspero cilicio de tela, una antigua práctica de penitencia muy extendida entre algunos monjes orientales de su época. Para Charbel no era un gesto excepcional, sino una expresión cotidiana de su deseo de vivir con sencillez y disciplina espiritual, tanto durante los veranos calurosos como en los duros inviernos de las montañas libanesas. El trabajo manual también ocupaba un lugar importante en su vida. Cultivaba los campos del monasterio con la misma humildad con la que rezaba. Nunca buscaba reconocimiento ni intentaba destacar entre los demás. Llegaba a las tierras, cumplía su labor y regresaba discretamente. Incluso obedecía sin reservas a los trabajadores laicos que colaboraban con la comunidad. Si alguno le pedía ayuda o le indicaba una tarea, la realizaba inmediatamente, sin demostrar incomodidad ni considerar que aquella obediencia estuviera por debajo de su condición de sacerdote. Quienes convivieron con él afirmaban que parecía vivir completamente orientado hacia una realidad invisible. No hablaban de fenómenos extraordinarios ni de manifestaciones espectaculares durante aquellos años. No se registraban visiones públicas ni hechos sobrenaturales dentro de la comunidad. Lo que llamaba la atención era algo mucho más silencioso. Un hombre cuya atención parecía permanecer constantemente dirigida hacia Dios, como si el ruido del mundo apenas lograra alcanzarlo. En 1860, mientras Charbel continuaba su rutina de oración y trabajo en Annaya, el Liban-Pochère, el Líbano atravesó una de las etapas más violentas de su historia. Los enfrentamientos entre grupos drusos y comunidades cristianas maronitas desencadenaron una ola de masacres que dejó decenas de miles de víctimas y numerosos pueblos destruidos. La violencia también alcanzó Damasco, donde miles de personas murieron en pocos días. Aunque el monasterio no fue atacado, las noticias llegaban constantemente a través de viajeros, refugiados y columnas de humo visibles desde la distancia. Algunos podrían preguntarse por qué Charbel no abandonó el monasterio para participar directamente en las labores de ayuda. Sin embargo, su decisión respondía a una convicción profundamente arraigada en la tradición del monacato oriental. Los ermitaños entendían que su misión principal no consistía en actuar públicamente, sino en sostener espiritualmente al mundo mediante una oración ininterrumpida. Creían que la intercesión silenciosa también era una forma de servicio,
aunque permaneciera oculta a los ojos de la sociedad. Esa visión puede ser comprendida de distintas maneras, pero las fuentes históricas muestran que Charbel la asumió con absoluta fidelidad durante toda su vida. Aún así, había un deseo que seguía creciendo en su interior. Desde hacía años, anhelaba retirarse a una vida todavía más solitaria. Después de su ordenación, comenzó a solicitar permiso para trasladarse a la pequeña ermita de los santos Pedro y Pablo, situada a unos 500 metros por encima del monasterio de Anaya. Allí residían únicamente unos pocos religiosos dedicados casi exclusivamente al silencio, la contemplación y la penitencia. La respuesta de sus superiores fue siempre la misma. Todavía debía esperar. En distintas ocasiones le explicaron que su presencia seguía siendo necesaria para la comunidad o que aún no había llegado el momento adecuado para dar ese paso definitivo. Nunca recibió una negativa absoluta, pero tampoco la autorización que tanto esperaba. Cada petición terminaba con una nueva invitación a continuar donde estaba. Charbel aceptó cada decisión con la misma serenidad que caracterizaba toda su vida. No protestó ni insistió con impaciencia. Regresaba a los campos, volvía a su celda, retomaba las largas horas de oración y preparaba cada nueva celebración de la Eucaristía como si fuera la primera y la última. Mientras los años transcurrían en silencio, su vida interior continuaba fortaleciéndose poco a poco. Nadie imaginaba entonces que aquella perseverancia discreta terminaría convirtiéndose en el fundamento de la extraordinaria fama de santidad que alcanzaría después de su muerte. La lámpara de la celda de Charbel era tan sencilla como todo lo que lo rodeaba. Era una pequeña lámpara de aceite utilizada por los monjes para leer o realizar alguna tarea cuando caía la noche. No tenía ningún valor especial ni formaba parte de algún rito. Permanecía en un rincón de su habitación como un objeto cotidiano que apenas llamaba la atención. Una tarde de febrero de 1875, Charbel pidió que le enviaran aceite desde la cocina del monasterio para volver a llenarla. Lo que ocurrió después quedó grabado en la memoria de quienes vivían en Anaya. Algunas versiones sostienen que un religioso quiso poner a prueba al humilde monje haciendo una broma. Otras afirman que todo fue consecuencia de una simple confusión ocurrida en la oscuridad. Sea cual fuere la causa, el recipiente regresó lleno de agua en lugar de aceite. Charbel no revisó el contenido. Como tantas otras veces, estaba completamente concentrado en la oración. Tomó la lámpara, acercó la llama a la mecha y la encendió. Contra toda expectativa, la luz permaneció estable durante toda la noche. No hubo chispas, ni humo extraño, ni señales de que la llama fuera a extinguirse. Ardía con la misma intensidad que una lámpara correctamente alimentada con aceite. El religioso que había llenado el recipiente permaneció escondido cerca de la puerta esperando que la llama se apagara y que Charbel descubriera el engaño. Sin embargo, las horas transcurrieron y aquello nunca ocurrió. Sorprendido, avisó al superior del monasterio. Este acudió personalmente, observó la lámpara encendida y comprobó por sí mismo que el recipiente contenía únicamente agua. Los relatos conservados afirman que permaneció unos instantes en silencio contemplando la escena antes de retirarse sin pronunciar explicación alguna. Al día siguiente, el 15 de febrero de 1875, sucedió algo que Charbel llevaba años esperando. El superior lo llamó y finalmente le concedió el permiso para trasladarse a la ermita de los santos Pedro y Pablo, un pequeño refugio situado unos 500 metros por encima del monasterio de Anaya. Durante mucho tiempo, aquella petición había sido rechazada, pero desde ese momento la respuesta cambió definitivamente.
Charbel recibió la noticia con la misma serenidad que caracterizaba toda su vida. No hay testimonios de palabras de celebración ni gestos de emoción. Recogió las pocas pertenencias que poseía y emprendió el corto camino hacia la ermita. Tenía 47 años. Sin saberlo, acababa de iniciar la etapa más intensa y decisiva de toda su existencia, una etapa de la que jamás regresaría al monasterio principal. La ermita era un lugar extremadamente austero. Situada a unos 1.400 metros de altitud, permanecía expuesta a los duros inviernos de las montañas libanesas. Con nevadas prolongadas, fuertes vientos y temperaturas bajo cero durante buena parte del año. En verano, el calor también resultaba intenso. Su pequeña habitación apenas ofrecía espacio para una estera de paja, un tronco utilizado como almohada y la misma lámpara que lo acompañaba desde años atrás. Nada más parecía necesario para quien había renunciado voluntariamente a cualquier comodidad. Su rutina se volvió todavía más exigente. Continuaba alimentándose una sola vez al día con alimentos sencillos enviados desde el monasterio: pan, verduras y agua. En algunas jornadas decidía ayunar completamente. Dormía muy pocas horas y, llegada la medianoche, volvía a comenzar el largo tiempo de oración que precedía a la celebración de la Eucaristía. Durante más de 2 décadas repitió ese mismo ritmo con una constancia extraordinaria. Los pocos religiosos autorizados a entrar en la capilla de la ermita relataban siempre una impresión muy similar. Charbel permanecía arrodillado durante horas sobre el suelo de piedra sin apenas moverse. No parecía luchar contra el cansancio ni buscar una postura más cómoda. Aquella inmovilidad impresionaba incluso a quienes llevaban años viviendo una intensa vida espiritual. Algunos confesaban que daba la impresión de encontrarse completamente absorbido por una realidad que ellos no podían percibir. Fue precisamente durante esos años cuando comenzaron a multiplicarse los testimonios relacionados con posibles curaciones obtenidas tras sus oraciones. Las personas acudían discretamente hasta la ermita con autorización del superior del monasterio, buscando consejo o simplemente pidiendo que rezara por ellas. Varias familias aseguraron que enfermos graves recuperaron la salud después de su visita. Entre los relatos más conocidos figura el de un niño con fiebre tifoidea, cuya mejoría fue considerada inesperada por quienes lo atendían, así como el de personas que afirmaban haber sanado de heridas persistentes tras recibir su bendición. También circularon historias sobre cosechas protegidas de plagas y campos que, según numerosos campesinos de la región, fueron preservados después de que Charbel recorriera sus límites rezando. Con el paso de los años, estos testimonios fueron recogidos por los monjes de Anaya y más tarde presentados durante la investigación oficial de la Iglesia para estudiar su fama de santidad. Independientemente de cómo cada persona interprete estos acontecimientos, existe un detalle que se repite en todas las fuentes. Charbel nunca habló de aquellos hechos, ni buscó atribuirse mérito alguno. Continuó viviendo oculto, convencido de que toda obra buena pertenecía únicamente a Dios. Charbel jamás habló públicamente de las curaciones que muchos atribuían a sus oraciones. Tampoco hizo comentarios sobre los relatos relacionados con las plagas desaparecidas o con otros acontecimientos que comenzaban a difundirse entre los habitantes de la región. Si alguien le agradecía un favor recibido, simplemente continuaba con su rutina como si nada extraordinario hubiera sucedido. Su vida seguía girando alrededor de las mismas prácticas de siempre: rezar, trabajar, ayunar y vivir en el anonimato. Quienes lo conocieron coincidían en un detalle que aparece repetidamente en los testimonios conservados. Transmitía una paz difícil de describir.
No era la alegría que nace de la comodidad o de una existencia sin dificultades. Era una serenidad profunda, propia de alguien que había encontrado el lugar donde sentía que debía estar. Después de tantos años esperando permiso para retirarse a la ermita, aquella pequeña habitación de piedra, aislada entre las montañas, representaba para él mucho más que una simple vivienda. Era el espacio donde podía entregar completamente su vida a la oración. Durante 23 años, mantuvo prácticamente el mismo ritmo de vida. Para muchas personas resulta inevitable preguntarse cuál era el sentido de una disciplina tan exigente. Dormía sobre una estera, comía únicamente lo necesario, soportaba el frío del invierno, practicaba el ayuno con frecuencia y permanecía durante largas horas arrodillado sobre el suelo de piedra. ¿Qué buscaba realmente con una existencia tan austera? La espiritualidad monástica oriental ofrece una respuesta distinta a la que suele imaginarse. El objetivo no era castigar el cuerpo, ni demostrar una fortaleza extraordinaria ante los demás. Los antiguos monjes del desierto, cuya tradición inspiró también a Charbel, entendían la disciplina como un camino para liberar el corazón de todo aquello que pudiera apartarlo de Dios. El ayuno, el silencio y la sencillez no eran un fin en sí mismos, sino herramientas destinadas a reducir las distracciones y cultivar una atención constante hacia la vida espiritual. Charbel nunca dejó escritos personales que explicaran cómo vivía interiormente esa experiencia. No redactó diarios, tratados ni cartas donde describiera sus pensamientos. Todo lo que hoy se conoce procede de los testimonios de quienes convivieron con él durante aquellos años. Ellos observaron una rutina tan constante que parecía no alterarse jamás. Cada noche, poco después de la medianoche, abandonaba su celda y entraba en la pequeña capilla de la ermita. Allí permanecía de rodillas frente al sagrario durante horas. No utilizaba bancos especiales ni apoyos para aliviar el peso del cuerpo. Con el paso de los años, aquella práctica dejó marcas permanentes en sus rodillas. Sin embargo, quienes lo contemplaban aseguraban que apenas cambiaba de postura. No permanecía inmóvil por rigidez, sino porque parecía completamente concentrado en la oración, ajeno al paso del tiempo. Alrededor de las 11 de la mañana, celebraba la Santa Misa, considerada por él el centro absoluto de toda su jornada. Todo lo demás encontraba sentido en función de ese momento. Las largas horas de preparación desembocaban en la Eucaristía y, una vez concluida, seguían otras horas dedicadas exclusivamente a la acción de gracias. Solo después tomaba su sencilla comida diaria y descansaba brevemente antes de comenzar nuevamente el mismo ciclo. Los monjes que tuvieron el privilegio de asistir a sus celebraciones afirmaban que existía una atmósfera muy particular en la pequeña capilla. No hablaban de gestos espectaculares, sino de una intensidad espiritual difícil de expresar con palabras. Recordaban especialmente el cuidado con el que sostenía el pan y el cáliz durante la liturgia, como si aquel momento concentrara toda la razón de su existencia. Terminada la celebración, volvía a arrodillarse durante largo tiempo en completo silencio antes de regresar a la vida cotidiana. Su alimentación continuaba siendo extremadamente sencilla. Consumía únicamente los alimentos enviados desde el monasterio: un poco de pan, algunas verduras y agua. Nunca pedía nada adicional ni mostraba interés por la calidad de la comida. Para él, alimentarse era simplemente una necesidad para continuar sirviendo a Dios. Después descansaba unas pocas horas sobre la estera de paja con un tronco de madera como almohada, hasta que la medianoche marcaba el inicio de una nueva jornada idéntica a la anterior. Mientras Charbel permanecía retirado en la montaña,
el mundo seguía transformándose a su alrededor. El Líbano continuaba formando parte del Imperio Otomano, y las comunidades cristianas afrontaban constantes desafíos sociales y económicos. Durante la década de 1880, varias regiones montañosas sufrieron periodos de escasez y malas cosechas. Poco después, miles de familias comenzaron a emigrar hacia América, África Occidental y otros lugares donde esperaban encontrar mejores oportunidades. Muchos pueblos del norte libanés empezaron a perder población, mientras numerosos jóvenes abandonaban para siempre las aldeas donde habían nacido. En medio de todos esos cambios, la pequeña ermita de Anaya permanecía casi inmóvil, guardando el silencio en el que Charbel había decidido vivir hasta el final de sus días. Durante los años que pasó en la ermita, Charbel permaneció casi completamente apartado del mundo. Las noticias del exterior llegaban muy pocas veces, y solo cuando el superior del monasterio lo consideraba necesario. Mientras el Líbano cambiaba lentamente y muchas familias afrontaban nuevas dificultades, él continuaba viviendo entre el silencio de la montaña. No dejó escritos que revelen cuánto conocía de aquellos acontecimientos ni cómo los interpretaba. Su atención parecía dirigirse constantemente hacia una realidad diferente, una realidad que no podía medirse con los acontecimientos cotidianos. Sin embargo, aquello que floreció durante esos 23 años sí quedó reflejado en numerosos testimonios. Cada vez eran más las personas que acudían discretamente a la ermita buscando consejo o simplemente una oración. Varias investigaciones posteriores reunieron declaraciones firmadas por testigos que hablaban de curaciones, favores inesperados y una paz difícil de explicar. Más allá de los hechos extraordinarios, casi todos coincidían en un aspecto. La sola presencia de Charbel transmitía serenidad. Muchos afirmaban que bastaba permanecer unos minutos junto a él para experimentar un profundo consuelo, incluso antes de pronunciar una sola palabra. Los monjes también recordaban otra característica que marcó toda su vida: una perseverancia inquebrantable. Durante décadas mantuvo exactamente la misma disciplina, aceptando con paciencia las largas esperas, las renuncias y las negativas de sus superiores sin perder la paz. Esa fidelidad silenciosa terminó convirtiéndose en uno de los rasgos más admirados de su personalidad, mucho más incluso que los relatos de milagros que comenzaron a difundirse después. El 16 de diciembre de 1898 comenzó como cualquier otro día. Poco después de la medianoche, Charbel entró en la pequeña capilla de la ermita para iniciar sus habituales horas de preparación antes de la Santa Misa. Había repetido aquel mismo itinerario espiritual durante más de 2 décadas. Nada hacía pensar que esa celebración sería la última de su vida. Alrededor de las 11 de la mañana, inició la liturgia acompañado por otro religioso, el padre Makarios, el Mishmishani. Todo transcurría con absoluta normalidad hasta llegar al momento más solemne de la celebración: la consagración. Según el testimonio conservado de quienes estaban presentes, Charbel pronunció la antigua oración de la liturgia maronita: Padre de la verdad, contempla a tu Hijo, sacrificio agradable para ti. Acepta esta ofrenda de aquel que murió por mí. Mientras elevaba la hostia consagrada, ocurrió algo inesperado. Su cuerpo perdió repentinamente las fuerzas y comenzó a desplomarse. Los presentes comprendieron enseguida que estaba sufriendo una grave emergencia médica. Sin embargo, un detalle quedó profundamente grabado en la memoria de los testigos. Aunque su cuerpo caía, sus manos permanecían todavía elevadas, sosteniendo la hostia con una firmeza sorprendente. El padre Makarios tuvo que acercarse cuidadosamente para retirar el Santísimo de entre sus dedos, que continuaban cerrados como si todavía estuvieran realizando el gesto litúrgico.
Aquella escena impresionó profundamente a quienes la presenciaron. Después de miles de celebraciones e incontables horas de preparación para la Eucaristía, las mismas manos que durante tantos años habían sostenido el pan consagrado permanecían inmóviles incluso cuando el resto del cuerpo ya no podía responder. Muchos religiosos interpretarían posteriormente ese momento como un símbolo de toda su existencia. Una vida completamente centrada en la celebración del sacrificio eucarístico. Charbel fue trasladado inmediatamente a su pequeña celda. Aunque nunca recuperó plenamente sus fuerzas, permaneció consciente durante algunos momentos a lo largo de los días siguientes. Los monjes que lo asistían dejaron constancia de que repetía con frecuencia las mismas palabras pronunciadas durante la consagración, como si aquella oración hubiera quedado grabada en lo más profundo de su corazón. Una y otra vez sus labios susurraban la invocación dirigida al Padre de la Verdad. Los médicos disponibles en la región acudieron para examinarlo. Según los conocimientos de la época, concluyeron que había sufrido un accidente cerebrovascular. A finales del siglo XIX no existían tratamientos capaces de revertir una situación semejante, por lo que únicamente podían acompañarlo y aliviar su sufrimiento mientras la enfermedad seguía su curso natural. Durante 8 días permaneció acostado sobre la sencilla estera que había utilizado durante tantos años, con el mismo tronco de madera bajo la cabeza que le servía de almohada. Los religiosos de la ermita permanecían junto a él rezando y acompañándolo en silencio, conscientes de que el hombre que había pasado toda una vida escondido entre aquellas montañas estaba viviendo las últimas páginas de una historia que muy pronto sería conocida mucho más allá de los límites del Líbano. La ermita estaba helada. No era un frío cualquiera, sino el del invierno en las montañas del Líbano. Un frío que se incrusta en la piedra y permanece durante meses. Los demás ermitaños vigilaban el lugar por turnos, mientras los monjes del monasterio principal solo podían subir cuando la regla lo permitía. Charbel tenía 70 años. 47 los había pasado dentro de la vida monástica, y 23 de ellos en una diminuta celda, apenas más grande que un espacio de aparcamiento. Allí sobrevivía con una alimentación austera, descansaba sobre piedra y dedicaba cerca de 11 horas diarias a la oración de rodillas, hasta dejar marcas permanentes en su cuerpo. Ya no le quedaban fuerzas. Las entregó por completo la tarde del 24 de diciembre de 1898, víspera de Navidad, una fecha de enorme significado para la tradición maronita, cuando toda la espera del Adviento culmina en el nacimiento de Cristo. Diversos testimonios sitúan su muerte alrededor de las 3 de la tarde o poco antes del anochecer. Sus últimas palabras fueron una oración apenas audible. Padre de la verdad, recibe a tu Hijo. Mientras tanto, una intensa tormenta de nieve cubría la montaña. Cuando los monjes comenzaron a preparar el entierro, el sendero de unos 500 metros que unía la ermita con el cementerio del monasterio estaba casi oculto bajo la nieve. Uno de los hombres encargados de transportar el cuerpo fue George Emmanuel Abisassin, cuyo testimonio quedó registrado oficialmente en los archivos del monasterio y aparecería después en numerosas biografías. Recordó que la nieve caía con violencia y el cielo estaba completamente oscuro, pero aseguró que, en el momento de iniciar el traslado, las nubes comenzaron a disiparse y el tiempo se despejó de forma inesperada. Conforme a la tradición maronita libanesa, Charbel fuese enterrado directamente en la tierra, sin ataúd ni elementos de conservación,
vestido únicamente con su hábito monástico. Al caer la noche, la tormenta regresó con la misma intensidad. Los monjes cerraron las puertas del monasterio, convencidos de que acababan de despedir para siempre al silencioso ermitaño que durante 23 años había vivido apartado del mundo en las colinas de Anaya. Nadie imaginaba que la historia apenas estaba comenzando. La primera noche después del entierro, el hermano Elías Metrini permanecía solo en la capilla, orando ante el Santísimo Sacramento. El silencio del invierno envolvía todo el valle cuando observó algo que nunca olvidaría. Según su relato, una luz distinta de la lámpara del sagrario surgió desde el altar. Cruzó lentamente la capilla en dirección al exterior, avanzó hacia el cementerio donde descansaba Charbel y, tras elevarse unos instantes, regresó nuevamente al sagrario. Durante un tiempo guardó silencio sobre lo ocurrido, pero esa misma noche otras personas, lejos de la capilla, afirmaban haber visto un fenómeno igualmente extraño. Desde las casas del pueblo, situadas frente al monasterio, varios vecinos distinguieron un resplandor suspendido sobre la tumba recién cerrada. Entre ellos se encontraba el propio George Emmanuel Abisassine, y también una viuda llamada Málade, cuyos testimonios fueron recogidos posteriormente. Ambos describieron una luz que ascendía y descendía de manera rítmica, como si respirara sobre la montaña. El fenómeno volvió a repetirse la noche siguiente, y la siguiente hasta completar 45 noches consecutivas. Monjes, campesinos y viajeros afirmaron haber observado aquel resplandor desde distintos lugares. Aunque los detalles variaban, todos coincidían en un mismo hecho. Sobre la tumba ocurría algo que nadie lograba explicar. Ante la cantidad de informes, el superior del monasterio solicitó autorización a las autoridades eclesiásticas para abrir la sepultura. El permiso llegó en abril de 1899, 4 meses después del entierro. En presencia de religiosos, testigos civiles y al menos un médico, la tumba fue abierta. Lo que encontraron sorprendió a todos los presentes. El cuerpo de Charbel permanecía íntegro y flexible, sin presentar el deterioro esperado tras varios meses bajo una tierra húmeda de montaña. Su rostro seguía siendo reconocible y conservaba una apariencia extraordinariamente similar a la que había tenido en vida. El médico examinó cuidadosamente el cadáver y dejó constancia escrita de que no podía ofrecer una explicación médica satisfactoria para aquel estado de conservación. Aún más desconcertante, resultó descubrir que la tierra que rodeaba el cuerpo estaba impregnada por un líquido rojizo, distinto del agua y diferente a los fluidos habituales de la descomposición. Los testigos describieron un aroma tenue y difícil de identificar. Algunos hablaron de un perfume floral, mientras otros aseguraron que se trataba de un olor imposible de comparar con cualquier experiencia conocida. Estos acontecimientos quedaron reflejados en los registros del monasterio de Anaya y formarían parte de las investigaciones eclesiásticas posteriores sobre la figura de San Charbel. Sin embargo, el descubrimiento más desconcertante no era únicamente el excelente estado de conservación del cuerpo. Los monjes comprobaron que de él seguía emanando un líquido rojizo de manera constante. No era un fenómeno pasajero. Empapaba los recipientes donde intentaban depositarlo. Primero utilizaron un ataúd de madera, pero el líquido terminó atravesándolo. Más tarde, recurrieron a un féretro revestido de zinc y el resultado fue el mismo. Con el paso de los años, trasladaron los restos a distintos sepulcros dentro del monasterio, incluso a un sarcófago de mármol cuidadosamente sellado. Nada consiguió detener aquella secreción, que continuó durante décadas.
Diversos médicos analizaron el fluido sin llegar a una explicación concluyente. Resultaba especialmente desconcertante, porque Charbel había llevado una vida de ayuno extremo durante más de 2 décadas y su organismo apenas conservaba reservas físicas. Aún así, la cantidad del líquido parecía desafiar cualquier explicación biológica conocida. Según los registros del monasterio, este fenómeno persistió durante aproximadamente 67 años. En 1950, 52 años después del entierro, la tumba volvió a abrirse para una nueva inspección. Esta vez, el cuerpo ya mostraba un deterioro visible provocado por el paso del tiempo, y sus rasgos comenzaban a desaparecer. Sin embargo, el misterioso líquido seguía presente. La exhumación fue filmada por un equipo de televisión, cuyas imágenes muestran el estado de la tumba y la sorpresa de los médicos, religiosos y testigos que participaron en el examen. Aquellas escenas pasaron a formar parte de la documentación reunida durante el proceso canónico que la Iglesia Católica inició para estudiar oficialmente la vida y la fama de santidad de Charbel. Durante décadas se recopilaron informes médicos, declaraciones juradas y numerosos testimonios de peregrinos que afirmaban haber recibido gracias extraordinarias tras rezar junto a su sepultura. Con el paso de los años, Anaya dejó de ser un lugar casi desconocido y comenzó a recibir visitantes de todo el mundo. Muchos aseguraban haber recuperado la salud después de encomendarse al monje libanés. La Iglesia, sin embargo, no aceptaba estas afirmaciones de manera automática. Cada supuesto milagro era sometido a un procedimiento extremadamente riguroso. Equipos médicos independientes analizaban cada caso para descartar cualquier explicación científica antes de que pudiera considerarse un hecho extraordinario. Solo las curaciones instantáneas, completas, permanentes y médicamente inexplicables podían superar todas las etapas de investigación. En el caso de Charbel Macluf, varias de esas curaciones resistieron cada examen y terminaron formando parte oficial de su causa de beatificación. Uno de los casos más conocidos fue el de la hermana María Abel Kamari, religiosa de la Congregación de los Sagrados Corazones en el Líbano. En 1936 comenzó a sufrir graves úlceras gástricas que no respondían a ningún tratamiento. Fue sometida a 2 operaciones sin obtener mejoría. Con el tiempo dejó de poder alimentarse con normalidad, perdió la fuerza de la voz, desarrolló osteoporosis, perdió los dientes y su mano derecha quedó paralizada. En 1942 ya permanecía completamente postrada en cama y recibió la unción de los enfermos al considerarse que se encontraba al borde de la muerte. Durante 8 años, su estado siguió empeorando. Finalmente, el 11 de julio de 1950, a petición insistente de la propia religiosa, fue trasladada en camilla hasta la tumba de Charbel en Anaya. El viaje representaba un riesgo debido a su extrema debilidad. Los testigos presentes afirmaron que, apenas tocó la tumba, la religiosa describió una intensa sensación que recorrió todo su cuerpo, similar a una descarga eléctrica. Instantes después, se incorporó por sí sola, bajó de la camilla y comenzó a caminar ante la mirada atónita de peregrinos y monjes. En los días siguientes, los médicos comprobaron que las lesiones que la habían acompañado durante 8 años ya no podían detectarse. Las úlceras habían desaparecido, la movilidad de su mano se había recuperado, su voz volvió a la normalidad y podía alimentarse sin dificultad. Tras un largo estudio médico y teológico, la Iglesia reconoció oficialmente esta curación como uno de los milagros atribuidos a la intercesión de Charbel para su beatificación. Otro expediente que llamó la atención de la comisión investigadora fue el de Iskandar Naim Obaid, un herrero del pueblo libanés de Bagdad.
En 1925, mientras trabajaba en su taller, un fragmento de metal impactó violentamente contra su ojo derecho. El daño fue tan grave que el médico que lo atendió concluyó que la pupila había quedado destruida y recomendó extraer el ojo para evitar que una posible infección alcanzara el otro, lo que podía dejarlo completamente ciego. Sin embargo, Iskandar rechazó la operación, una decisión que marcaría el inicio de uno de los relatos más conocidos asociados a San Charbel. Iskandar no rechazó la operación por motivos médicos. Lo hizo porque estaba convencido de que debía seguir otro camino. Continuó asistiendo diariamente a la misa, recibiendo la comunión y viviendo con el dolor constante de un ojo completamente inutilizado, mientras los especialistas insistían una y otra vez en que debía extirpárselo. En 1937 sufrió un nuevo accidente que volvió a afectar el mismo ojo, agravando todavía más la lesión. La ceguera era total y el sufrimiento aumentaba cada día. Pero siguió negándose a la cirugía. Poco después, tuvo un sueño en el que un monje le pedía viajar hasta el monasterio de Anaya. Decidió obedecer. Pasó la noche orando junto a la tumba de Charbel. Participó en la Eucaristía al amanecer y según los testimonios conservados en el proceso canónico, al día siguiente recuperó la visión del ojo que durante años había sido considerado irrecuperable. Los oftalmólogos que lo examinaron no encontraron una explicación compatible con el estado clínico previamente documentado. Tras una larga investigación, este caso fue reconocido como el segundo milagro necesario para la beatificación de Charbel Makhlouf. El 5 de diciembre de 1965, durante la clausura del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI proclamó beato a Charbel. La elección de ese momento tuvo un fuerte simbolismo. Mientras la Iglesia concluía uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, elevaba a los altares a un hombre cuya existencia había transcurrido en el más absoluto silencio, lejos del reconocimiento público y completamente entregado a la oración. El pontífice lo presentó como un ejemplo luminoso de santidad monástica capaz de enriquecer espiritualmente a toda la Iglesia mediante su vida y su intercesión. Faltaba todavía un último paso para la canonización. Ese reconocimiento llegó gracias al caso de Mariam Asaf Awad, una mujer libanesa que entre 1963 y 1965 fue sometida a 3 operaciones por un cáncer que se había extendido al estómago, los intestinos, el cuello y posteriormente las amígdalas. Ninguna intervención consiguió detener la enfermedad y los médicos admitieron que ya no disponían de tratamientos eficaces. En medio de esa situación, Mariam prometió peregrinar a Anaya si recuperaba la salud. Según la documentación presentada posteriormente, al día siguiente desaparecieron todos los signos del cáncer. Volvió a comer, respirar y hablar sin dolor. Los análisis posteriores tampoco encontraron rastros de la enfermedad. Tras revisar el expediente completo, la Santa Sede aceptó esta curación como el milagro requerido para la canonización. El 9 de octubre de 1977, nuevamente bajo el pontificado de Pablo VI, Charbel Makhlouf fue proclamado santo en la Basílica de San Pedro. Se convirtió en el primer monje maronita reconocido como santo por la Iglesia Universal. Durante la ceremonia, el Papa lo describió como una flor extraordinaria nacida de la antigua tradición espiritual de Oriente. Entre los asistentes había obispos, sacerdotes, representantes del gobierno libanés y miembros de la diáspora que habían crecido escuchando el nombre de Charbel como parte inseparable de la vida cotidiana. Para ellos, la fama de santidad del ermitaño no era una novedad.
simplemente recibía el reconocimiento oficial que durante décadas había acompañado a su memoria. Lejos de disminuir, los testimonios atribuidos a su intercesión continuaron multiplicándose. Los archivos del monasterio de Anaya comenzaron a reunir miles de relatos de personas que afirmaban haber experimentado curaciones o acontecimientos extraordinarios después de encomendarse a él. Uno de los casos más conocidos ocurrió el 9 de enero de 1993. Nouhat el-Shami, una mujer de 55 años y madre de 12 hijos, sufrió de forma repentina una grave parálisis que afectó todo el lado izquierdo de su cuerpo. Fue trasladada de inmediato al Hospital Saint-Maron de Jabeil, donde distintos especialistas confirmaron un diagnóstico severo: hemiplegia provocada por importantes obstrucciones en ambas arterias carótidas. Los estudios mostraban bloqueos cercanos al 80 y al 70%. Tras evaluar todas las posibilidades, los médicos concluyeron que no existía un tratamiento capaz de devolverle la movilidad y que las perspectivas de recuperación eran extremadamente limitadas. Nouhat permaneció 9 días hospitalizada sin mostrar mejoría. Su hijo mayor, Saad, decidió entonces subir hasta Anaya para rezar en la ermita donde Charbel había vivido sus últimos 23 años de retiro. Después de visitar la tumba, regresó con aceite bendecido del santuario y un poco de tierra del lugar. Ambos fueron aplicados sobre las extremidades paralizadas de su madre. Poco después, Nouhat comenzó a sentir un leve hormigueo en el brazo y la pierna izquierdos, las primeras sensaciones desde el inicio del accidente cerebrovascular. Aunque los médicos registraron ese cambio, la parálisis permanecía prácticamente igual y finalmente recibió el alta para continuar la recuperación en casa. La noche del 22 de enero de 1993, 13 días después del derrame cerebral, Nouhat tuvo un sueño muy vívido. Se veía subiendo las escaleras de la ermita de los santos Pedro y Pablo en Anaya hasta llegar a la pequeña capilla, donde asistía a una misa y recibía la comunión de manos de un monje cuya identidad no alcanzaba a reconocer. Despertó sin notar ninguna diferencia física y volvió a dormirse. Más tarde soñó nuevamente. Esta vez aparecieron 2 monjes junto a su cama. Uno colocó las manos sobre su cuello mientras el otro la sostenía por la espalda. Nouhat sintió la presión como si estuviera siendo sometida a una delicada intervención quirúrgica. Al despertar por segunda vez, movió el brazo izquierdo. Después la pierna. Finalmente, se levantó sin ayuda y comenzó a caminar por la habitación. Algo que había resultado imposible durante casi 2 semanas. Cuando sus familiares acudieron, la encontraron completamente incorporada. Al tocarse el cuello, descubrió 2 incisiones recientes, una a cada lado, exactamente en los puntos donde, según afirmaba, el monje había apoyado las manos durante el sueño. Las marcas eran visibles y quedaron registradas en la investigación médica y eclesiástica realizada posteriormente. Aquellas incisiones no desaparecieron con el tiempo. Cicatrizaron lentamente y permanecieron visibles durante el resto de la vida de Nouhat, convirtiéndose en un elemento más del expediente médico. Los doctores Joseph Shahami, Antoine Nachekian y Majid Shahami, los mismos especialistas que pocos días antes habían descartado una recuperación funcional, volvieron a examinarla. Esta vez documentaron una realidad completamente distinta. La parálisis había desaparecido, la movilidad del brazo y de la pierna izquierdos era normal y el dolor había cesado. Nuevas pruebas de imagen mostraban cambios en las arterias afectadas que los médicos registraron cuidadosamente, aunque reconocieron no disponer de una explicación clínica suficiente para justificar aquella evolución. Su trabajo consistió en presentar los hechos.
el estado inicial, la recuperación y la ausencia de un mecanismo médico capaz de unir ambos escenarios. Posteriormente, toda la documentación fue remitida a las autoridades eclesiásticas para su evaluación. La noche siguiente, Nouhat aseguró haber tenido un nuevo sueño. En él reapareció el monje que había visto anteriormente y le dirigió unas palabras que más tarde repetiría en numerosas ocasiones. Según su testimonio, le dijo que aquella intervención había sido realizada para fortalecer la fe de quienes dudaban y le pidió que visitara la ermita de Anaya cada día 22 de todos los meses y participara regularmente en la Eucaristía durante el resto de su vida. Cuando preguntó quién era, recibió un nombre que ya intuía desde el principio: Charbel. Desde el mes siguiente comenzó a cumplir esa promesa sin interrupción. Durante más de 3 décadas, regresó cada día 22 a la montaña de Anaya, una costumbre que mantuvo hasta su fallecimiento en mayo de 2025. Con el paso de los años, esa fecha adquirió un significado especial para miles de peregrinos. Cada mes, personas de todo el Líbano y de comunidades libanesas repartidas por el mundo emprendían el mismo camino hacia la pequeña ermita donde Charbel había vivido en silencio durante 23 años. Entre los visitantes había cristianos de distintas confesiones, musulmanes y personas sin una práctica religiosa definida, muchas de ellas movidas por enfermedades, situaciones límite o historias escuchadas a familiares y amigos. Para numerosos peregrinos, el caso de Nouhat representaba la esperanza de que incluso cuando la medicina reconocía haber agotado sus posibilidades, todavía podía existir un motivo para no rendirse. Décadas después de la muerte del santo, la devoción continuó creciendo. El monasterio de Anaya se consolidó como uno de los principales destinos de peregrinación del Oriente cristiano, recibiendo constantemente a fieles que acudían para rezar ante la tumba de San Charbel. Su figura, que en vida había permanecido prácticamente oculta al mundo, terminó convirtiéndose en un símbolo espiritual conocido mucho más allá de las fronteras del Líbano. Paradójicamente, el hombre que buscó desaparecer en el silencio acabó siendo recordado por millones de personas. En diciembre de 2025, la atención internacional volvió a dirigirse hacia Anaya con motivo de la visita del Papa. Bajo una persistente lluvia invernal, miles de personas esperaban a lo largo de la carretera que conduce al monasterio sosteniendo banderas, imágenes de San Charbel y flores para recibir al pontífice. Tras llegar al monasterio, descendió hasta la tumba del santo y permaneció unos minutos orando en silencio. Más tarde ofreció una lámpara como obsequio al santuario, un gesto cargado de simbolismo para un lugar donde la luz ha ocupado un lugar especial dentro de la tradición vinculada a Charbel. En el encuentro posterior con religiosos, peregrinos y autoridades, invitó a encomendar a San Charbel las necesidades del Líbano, de la Iglesia y de toda la humanidad, con una petición especial por la paz. Al concluir su visita, dejó una reflexión que resumía la singularidad de esta historia. ¿Cómo podía un hombre que nunca buscó reconocimiento, que escribió muy poco y pasó casi toda su existencia apartado del mundo, llegar a convertirse en una figura venerada en tantos países? No ofreció una respuesta definitiva. Prefirió dejar la pregunta abierta, del mismo modo que la vida de Charbel continúa despertando interrogantes entre creyentes, historiadores y médicos. Hoy, cada año, más de 1 millón de peregrinos viajan hasta Anaya. Llegan desde el propio Líbano y desde comunidades libanesas establecidas en América, Europa, África, Oceanía y Asia, pero también desde lugares donde nunca existió una presencia maronita significativa. Católicos, ortodoxos, musulmanes y personas de distintas creencias recorren el mismo sendero hacia la humilde ermita y la tumba del santo. Muchos llevan consigo informes médicos, radiografías, diagnósticos o fotografías de familiares enfermos.
Otros simplemente cargan el peso de una situación que parece no tener solución. No todos afirman regresar con un milagro, pero innumerables peregrinos aseguran haber encontrado consuelo, esperanza o una fuerza inesperada para afrontar aquello que parecía imposible de sobrellevar. Esa es, quizá, la razón por la que la historia de San Charbel sigue viva más de un siglo después de su muerte. Durante toda su vida, Charbel Makhlouf hizo exactamente lo contrario de lo que el mundo suele premiar. Nunca buscó ser conocido. Caminaba con la mirada baja para pasar desapercibido. Ocultaba su rostro bajo la capucha y hablaba únicamente cuando la obediencia lo exigía. Eligió vivir en una pequeña celda de piedra, renunciando voluntariamente a cualquier comodidad, convencido de que la verdadera grandeza consistía en desaparecer para que solo Dios ocupara el centro de su existencia. Durante 23 años mantuvo esa disciplina con una constancia extraordinaria, deseando dejar este mundo sin fama, sin reconocimiento y sin otro legado que su vida de oración. Sin embargo, ocurrió justamente lo contrario. Más de un siglo después de su muerte, su imagen acompaña a millones de personas en medallas, estampas y rosarios repartidos por todos los continentes. Su nombre es pronunciado en hospitales, hogares y santuarios, por personas que jamás conocieron el pequeño pueblo donde nació. Cada día 22 de mes, miles de peregrinos ascienden hasta Anaya para participar en la misa celebrada junto a la ermita donde pasó sus últimos años. Muchos de ellos comenzaron ese camino inspirados por el testimonio de Nouhat el-Shami, la mujer que afirmó haber recuperado la movilidad después de una experiencia que marcó el resto de su vida, y que, fiel a su promesa, regresó al monasterio durante más de 3 décadas. La historia de Charbel encierra una paradoja difícil de ignorar. El hombre que dedicó toda su existencia a ocultarse terminó convirtiéndose en una de las figuras espirituales más conocidas del cristianismo oriental y en uno de los santos más venerados de la Iglesia católica. En la tradición cristiana de Oriente, existe una antigua expresión para describir a quienes vacían completamente su propia voluntad hasta dejar espacio únicamente para Dios. Los monjes que convivieron con Charbel preferían una explicación mucho más sencilla. Decían que estaba completamente embriagado de Dios. No lo afirmaban como una metáfora poética, sino como la única manera que encontraban para describir una vida que parecía seguir reglas distintas a las habituales. Nació en Bekaa Kafra, el pueblo habitado más alto del Líbano. Un día abandonó su hogar en silencio para no regresar jamás. Pasó décadas entre ayunos, trabajo manual, oración y soledad, viviendo en una humilde habitación de piedra, durmiendo sobre el suelo y dedicando la mayor parte de cada jornada al encuentro con Dios. Murió con las manos elevadas en oración, exactamente como había vivido. Todo lo que rodea su biografía, desde su vida monástica hasta los acontecimientos investigados después de su muerte, procede de documentos, testimonios, expedientes médicos y archivos eclesiásticos conservados durante generaciones. La interpretación de esos hechos pertenece a cada persona. Algunos los consideran signos extraordinarios de fe. Otros prefieren contemplarlos desde una perspectiva histórica o médica. Pero, independientemente de la conclusión a la que llegue cada uno, el nombre de San Charbel continúa inspirando a millones de personas que, más de un siglo después, siguen encontrando esperanza en la silenciosa vida de un ermitaño que nunca quiso ser recordado y que terminó dejando una huella imposible de ignorar. La historia de San Charbel sigue despertando preguntas que cada persona responde de manera diferente. Si este documental te hizo reflexionar, deja tu apoyo con un
me gusta y escribe en los comentarios. La fe puede cambiar una vida. Nos encantará leer tu opinión. Gracias por formar parte de Auras Ocultas, un lugar donde exploramos los misterios, la historia y los relatos que han dejado una huella a través de los siglos. Si quieres descubrir más historias extraordinarias como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos documentales. Antes de irte, haz clic en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla. Estoy seguro de que la siguiente historia también logrará sorprenderte. Hasta el próximo viaje, aquí, en Auras Ocultas.